La historia del Suriname no es solo un relato lejano, es también un reflejo de nuestras propias luchas. Es la historia de un pueblo pequeño en territorio, pero enorme en resiliencia. Una tierra marcada por la esclavitud, la explotación, los desastres naturales y la desigualdad. Heridas que tal vez tú también hayas sentido en tu vida. Perder lo que amabas, ser ignorado o luchar contra un destino que parecía más grande que tú. Pero Suriname nos enseña algo poderoso, que no importa cuán dura sea la carga, siempre hay un camino para levantarse. Entre selvas y ríos, entre cicatrices y sueños, su pueblo convirtió el dolor en fuerza, la división en identidad y la adversidad en esperanza. Porque la verdadera lección de Suriname, y quizás también la tuya, es clara. La historia no nos define por las caídas, sino por la capacidad de volver a levantarnos y construir un mañana mejor. Antes de comenzar con esta increíble historia del Suriname, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque aquí encontrarás historias que te harán viajar en el tiempo. Y además, déjame un comentario abajo con estas palabras: la historia también vive en mí. Con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas puedan encontrar este video, conocer esta historia y formar parte de esta gran comunidad que nunca deja de aprender. ¿Listo? Pues vamos juntos a descubrir la historia completa del Suriname. 1. Los primeros habitantes y las raíces originarias de Surinam. Antes de que Surinam tuviera un nombre, una bandera o fronteras trazadas en un mapa, estas tierras ya estaban llenas de vida. Imagina por un momento la vasta selva amazónica, con ríos caudalosos como el Surinam y el Maroni, atravesando un territorio verde e infinito, donde el canto de las aves y el rugido de los jaguares eran parte de la rutina diaria. Allí vivían los primeros habitantes, pueblos originarios que mucho antes de la llegada de los europeos habían aprendido a convivir en armonía con la naturaleza. Los principales grupos indígenas que poblaron estas tierras fueron los arahuacos, caribes, trío, acurio, guayana, calina y en tiempos más recientes, los marrones, descendientes de esclavos africanos que escaparon y formaron sus comunidades libres. Cada grupo tenía su propia lengua, sus costumbres, su forma de entender el mundo y de relacionarse con la selva que los rodeaba. Los arahuacos, por ejemplo, eran excelentes agricultores. Ellos cultivaban yuca, maíz, batata y otros productos en terrenos abiertos en medio de la selva. Sus aldeas estaban organizadas en torno a casas comunales, donde vivían varias familias bajo un mismo techo, compartiendo la comida, las historias y las decisiones importantes. Los caribes, en cambio, eran reconocidos como grandes guerreros y navegantes. Construían canoas con troncos ahuecados y recorrían los ríos con habilidad, lo que les permitía comerciar, explorar e incluso guerrear contra otros pueblos. Su fama de luchadores les dio un papel destacado en la historia de toda la región caribeña y amazónica. Otros grupos, como los trío y los acurio, vivían más al sur, en zonas profundas de la selva. Estos pueblos eran cazadores-recolectores, expertos en rastrear animales y en reconocer plantas medicinales. Ellos sabían que cada árbol, cada planta y cada río tenía un espíritu, y sus rituales estaban destinados a mantener el equilibrio entre los hombres y la naturaleza. La vida en estas comunidades no era fácil. Había que enfrentar enfermedades, sequías, inundaciones y la constante lucha por el alimento. Pero gracias a su conocimiento de la tierra, estos pueblos lograron sobrevivir durante siglos, creando una cultura profundamente ligada al entorno natural. Una parte fundamental de su herencia fue la espiritualidad.
Los chamanes, líderes espirituales de las aldeas, guiaban ceremonias con cantos, danzas y el uso de plantas sagradas. Ellos creían que los dioses habitaban en el sol, en la luna, en las montañas y en los animales. Nada era casualidad. Un trueno, el vuelo de un ave o el movimiento del río eran mensajes que había que interpretar. En lo social, las comunidades eran igualitarias. Cada persona tenía un rol que cumplir. Los hombres cazaban y pescaban. Las mujeres cultivaban y cuidaban de los niños, y los ancianos transmitían el conocimiento oral de generación en generación. De esa forma, la historia, los mitos y las tradiciones se mantenían vivas. Lo más interesante es que estas culturas no estaban aisladas. Había rutas de intercambio que conectaban a los pueblos de Surinam con otros de la región amazónica y del Caribe. Se intercambiaban plumas, sal, cerámica, alimentos y hasta historias, lo que permitía que sus culturas estuvieran en constante contacto y evolución. Así era la vida en Surinam antes de la llegada de los europeos. Un mundo diverso, lleno de creencias, tradiciones y relaciones profundas con la tierra. Pero esta calma ancestral estaba a punto de cambiar para siempre. Desde el otro lado del Océano Atlántico, los barcos europeos ya se preparaban para cruzar el mar en busca de nuevas tierras y riquezas. Muy pronto, el destino de los pueblos originarios se vería alterado por completo. 2. La llegada de los europeos y el inicio de la colonización, siglo XVI-XVII. Después de miles de años en los que los pueblos originarios habían vivido en armonía con la selva, los ríos y el mar, el destino de estas tierras cambió para siempre con la llegada de los europeos. Era el siglo XVI y el mundo estaba en plena era de los descubrimientos. Desde España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos partían barcos cargados de aventureros, soldados y comerciantes que buscaban oro, especias y nuevas rutas comerciales. Surinam, con sus ríos navegables, sus costas amplias y sus bosques llenos de recursos, pronto se convirtió en un lugar codiciado. El primero en avistar estas tierras fue Cristóbal Colón, en su tercer viaje de 1498, aunque no desembarcó en ellas. Poco después, en 1499, Alonso de Ojeda, junto con Américo Vespuccio, exploró la costa de lo que hoy es Surinam. Sin embargo, durante varias décadas, los europeos no se establecieron de manera definitiva, pues consideraban la región difícil por la densa selva y la resistencia de los pueblos originarios. Aún así, la noticia de estas tierras fértiles y ricas en recursos naturales corrió por Europa. En el siglo XVII comenzaron a llegar colonos ingleses y franceses que fundaron los primeros asentamientos a lo largo de la costa y de los ríos. Construyeron pequeños fuertes y plantaciones, pero las condiciones eran duras. Las enfermedades tropicales, los mosquitos y la resistencia de los pueblos indígenas hacían que muchos colonos murieran o abandonaran la empresa. Fue entonces cuando los neerlandeses, holandeses, pusieron sus ojos en Surinam. Los Países Bajos eran en ese tiempo una potencia marítima y comercial en expansión, con colonias en el Caribe y en Asia. En 1667, en el marco de las guerras anglo-neerlandesas, los holandeses arrebataron el control de Surinam a los ingleses mediante el Tratado de Breda, por el cual Inglaterra se quedó con Nueva Ámsterdam, que luego sería Nueva York, y los Países Bajos consolidaron su dominio sobre Surinam. Fue un intercambio histórico que marcó el destino de dos regiones muy distintas. Con el dominio neerlandés comenzó la colonización formal de Surinam. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales organizó el territorio como una colonia agrícola, basada en plantaciones que producían azúcar, café, cacao y algodón.
Estas plantaciones requerían muchísima mano de obra, y fue allí cuando comenzó uno de los capítulos más oscuros de la historia: la trata de esclavos africanos. Barcos cargados de hombres, mujeres y niños africanos llegaban al puerto de Paramaribo, la ciudad que pronto se convertiría en el centro administrativo y económico de la colonia. Encadenados y despojados de su libertad, los esclavizados eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas bajo el sol ardiente de las plantaciones. La vida de un esclavo en Surinam era dura y breve. Largas jornadas de trabajo, castigos crueles y una existencia marcada por la violencia y la opresión. Pero la resistencia nunca faltó. Muchos de esos africanos, escapando de las plantaciones, se adentraron en la selva y formaron comunidades libres, conocidas como marrones o cimarrones. Desde allí, luchaban contra los colonos, atacaban las plantaciones y mantenían vivas sus tradiciones africanas, creando una cultura única que hasta hoy es parte esencial de la identidad surinamesa. Mientras tanto, Paramaribo crecía como una ciudad colonial. Sus casas de madera con techos inclinados y balcones reflejaban la influencia neerlandesa, pero también se mezclaban con estilos africanos e indígenas. Las iglesias, los mercados y los fuertes militares mostraban el poder de los colonos, pero en las calles se respiraba una diversidad cultural que hacía de la ciudad un punto de encuentro y de conflicto entre europeos, africanos e indígenas. Así, el siglo XVII marcó el inicio de la colonización europea en Surinam, un tiempo de plantaciones, esclavitud, luchas y mestizaje cultural. El territorio, que antes había sido solo selva y ríos habitados por pueblos libres, pasó a ser parte del tablero colonial europeo. Pero con ello, también nacieron las semillas de resistencia y de identidad que acompañarían al pueblo surinamés en los siglos siguientes. 3. El auge de las plantaciones y el sistema esclavista, siglos XVII, XVII, XVIII. Tras la llegada definitiva de los neerlandeses a Surinam en 1667, el territorio comenzó a transformarse profundamente. Lo que antes era una tierra de pueblos indígenas y selvas vírgenes se convirtió, poco a poco, en una gigantesca máquina de producción agrícola al servicio de Europa. El motor de esa máquina eran las plantaciones, enormes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de productos que en Europa eran considerados verdaderos tesoros: azúcar, café, cacao, algodón y añil. Las plantaciones no eran simples fincas, eran auténticos complejos organizados con precisión. En ellas había casas señoriales donde vivían los dueños, generalmente europeos o descendientes de europeos, almacenes donde se guardaban los productos, molinos y trapiches para procesar la caña de azúcar, y barracones donde se hacinaban los trabajadores esclavizados. El paisaje de Surinam cambió radicalmente. Allí donde antes había bosques y ríos tranquilos, ahora se veían interminables filas de caña de azúcar, café y cacao. Pero, ¿quién trabajaba esas tierras? Los colonos neerlandeses dependían casi exclusivamente de la esclavitud africana. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños fueron traídos desde África Occidental en condiciones terribles. Los barcos negreros cruzaban el Atlántico cargados de personas encadenadas, sin apenas espacio para moverse, en viajes que duraban semanas o incluso meses. Muchos morían en el trayecto, víctimas de enfermedades, hambre o malos tratos. A este proceso se le llamó el comercio triangular, porque unía a Europa, África y América en una red de explotación. En Surinam, la vida de un esclavo era extremadamente dura. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajaban bajo un sol abrasador, cortando caña de azúcar, recogiendo cacao o procesando café.
Cualquier muestra de cansancio o desobediencia era castigada con látigos, encierros o mutilaciones. Las mujeres, además de trabajar en el campo, eran obligadas muchas veces a servir en las casas de los amos, sufriendo abusos constantes. La esperanza de vida de un esclavo en las plantaciones era corta. Apenas unos años de trabajo podían consumir su salud por completo. Sin embargo, y pese a la brutalidad del sistema, los esclavizados nunca perdieron del todo su dignidad ni su espíritu de lucha. Muchos lograban escapar hacia las profundidades de la selva, donde fundaban comunidades libres llamadas quilombos o aldeas cimarronas, conocidas en Surinam como aldeas marronas. Desde allí resistían al poder colonial, atacaban plantaciones, liberaban a otros esclavos y mantenían vivas las tradiciones africanas en sus cantos, danzas, religiones y lenguas. Hoy, los descendientes de aquellos pueblos cimarrones siguen siendo una parte esencial de la identidad cultural surinamesa. El sistema esclavista no solo se basaba en la fuerza, también en el miedo y en la legislación. Las autoridades coloniales neerlandesas establecieron un conjunto de leyes y códigos que regulaban hasta el más mínimo detalle de la vida de los esclavos. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo podían ser castigados? ¿Y qué derechos, o mejor dicho, qué ausencias de derechos tenían? Todo estaba diseñado para mantener el control absoluto y garantizar que la producción de las plantaciones no se detuviera nunca. La riqueza generada en Surinam fue inmensa, pero no para los surinameses. El azúcar, el café y el cacao viajaban en barcos hacia Ámsterdam, Rotterdam y otras ciudades europeas donde se vendían a precios altísimos. Los beneficios iban a parar a los bolsillos de los colonos y de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, mientras que el pueblo esclavizado seguía viviendo en la miseria. Surinam se convirtió en una de las colonias más rentables del Caribe, pero a costa de un sufrimiento humano incalculable. La ciudad de Paramaribo, que ya comenzaba a crecer como capital de la colonia, reflejaba esas contradicciones. Sus calles se llenaban de casas coloniales de madera, iglesias cristianas y edificios administrativos, pero alrededor de ella se extendían los campos de trabajo esclavo. Era un lugar donde la riqueza y la opulencia convivían con la pobreza y la desesperación. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el sistema de plantaciones y esclavitud marcó todos los aspectos de la vida en Surinam: la economía, la sociedad, la cultura e incluso las relaciones internacionales. Los esclavizados africanos trajeron consigo ritmos musicales, danzas, creencias religiosas y una manera de ver el mundo que, mezclada con las tradiciones indígenas y europeas, dio origen a una cultura mestiza única que con el tiempo sería uno de los mayores orgullos del país. Pero ese sistema basado en la explotación no podría durar para siempre. El descontento crecía entre los esclavizados. Los cimarrones ganaban fuerza en la selva y poco a poco en Europa comenzaban a surgir voces que denunciaban la barbarie de la esclavitud. El siglo XVIII cerraría con las primeras luces de un cambio que, aunque tardaría en llegar, transformaría para siempre la historia de Surinam. 4. La resistencia cimarrona y las luchas por la libertad en la selva, siglos XVIII-XIX. Después de comprender cómo funcionaba el sistema de plantaciones en Surinam, con sus campos interminables de caña de azúcar, cacao y café, y con miles de esclavos africanos trabajando en condiciones inhumanas, surge una pregunta inevitable. ¿Se resignaron aquellos hombres y mujeres a esa vida de sufrimiento? La respuesta es un rotundo no. Desde los primeros años de la esclavitud, muchos africanos y sus descendientes se rebelaron contra el sistema. Algunos lo hicieron de forma abierta, levantándose en las plantaciones, incendiando cañaverales o enfrentándose a los amos.
Pero la forma de resistencia más poderosa y duradera fue la huida hacia la selva, hacia lo más profundo del interior de Surinam. Un territorio de bosques densos, ríos caudalosos y montañas difíciles de atravesar. Allí, los esclavos que escapaban fundaron comunidades libres conocidas como cimarronas o marronas. Estos grupos no eran pequeños ni pasajeros. Con el paso de los años, formaron aldeas sólidas y organizadas, llamadas palenques, que llegaron a convertirse en verdaderos pueblos. Los cimarrones desarrollaron su propio sistema político, social y cultural, mezclando las tradiciones africanas que habían traído sus antepasados con elementos del entorno surinamés y con algunas costumbres europeas. Crearon lenguas criollas, como el Sranan Tongo, que aún hoy se habla, y practicaban religiones que combinaban elementos africanos con el cristianismo impuesto por los colonizadores. La vida en la selva no era fácil, pero los cimarrones encontraron maneras de adaptarse. Aprendieron a cultivar la tierra con maíz, yuca y plátano. Cazaban y pescaban en los ríos y se defendían con estrategias militares que ponían en jaque a las tropas coloniales. De hecho, los cimarrones se convirtieron en verdaderos guerrilleros de la selva. Conocían cada árbol, cada río y cada escondite, lo que les permitía atacar por sorpresa y luego desaparecer en el espesor del bosque. Los enfrentamientos entre cimarrones y colonizadores fueron constantes durante el siglo XVIII. Los cimarrones atacaban plantaciones, liberaban esclavos y destruían cosechas, lo que representaba grandes pérdidas para los colonos neerlandeses. En respuesta, los europeos organizaban expediciones armadas con soldados bien equipados, pero incluso así, muchas veces eran derrotados en el terreno hostil de la selva. El poder de los cimarrones creció tanto que en algunos momentos el gobierno colonial se vio obligado a negociar con ellos. En 1760 y en años posteriores se firmaron tratados de paz entre las autoridades neerlandesas y varias comunidades marronas, como los Ndiyuka, los Saramaka y los Matawai. Estos acuerdos reconocían la libertad de los cimarrones, a cambio de que dejaran de atacar plantaciones y devolvieran a los nuevos esclavos fugitivos. Aunque los tratados buscaban proteger los intereses coloniales, en la práctica significaron un reconocimiento histórico. Había comunidades negras en Surinam que eran libres y que ni siquiera los poderosos ejércitos europeos habían podido someter. La resistencia cimarrona no solo fue militar, también fue cultural y espiritual. A través de sus cantos, danzas, rituales y creencias, los cimarrones mantuvieron viva la memoria africana. En un mundo que intentaba borrarlos, ellos se aseguraron de transmitir a sus hijos la lengua, las historias y la identidad de sus ancestros. Esa herencia sigue viva hoy en día y es parte fundamental de la cultura surinamesa. Pero no podemos olvidar que, mientras los cimarrones vivían libres en la selva, la mayoría de los esclavos seguían sufriendo en las plantaciones. Para ellos, las noticias de que existían pueblos libres escondidos en la espesura eran una chispa de esperanza. Significaba que la libertad no era solo un sueño, sino una posibilidad real, aunque arriesgada. La lucha de los cimarrones marcó profundamente la historia de Surinam. No solo demostraron que era posible resistir al sistema esclavista, sino que obligaron a los colonizadores a aceptar que no tenían un control absoluto. En muchos sentidos, los cimarrones fueron los primeros defensores de la libertad en Surinam, mucho antes de que se hablara de abolición o independencia. Y es justamente de esa semilla de resistencia, de esa valentía de quienes se internaron en la selva para vivir libres, que nacería el siguiente capítulo de la historia. Las crecientes voces en Europa y en América que empezarían a cuestionar la esclavitud y abrirían el camino hacia su abolición en el siglo XIX. Un momento,
¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, este es el instante perfecto para hacerlo. Y además, comparte este video con tus amigos o familiares. Con ese sencillo acto, no solo apoyas este canal, sino que también ayudas a que más personas puedan descubrir y disfrutar de esta historia. Tu apoyo hace que la memoria siga viva y que esta voz llegue cada vez más lejos. 5. La abolición de la esclavitud y sus consecuencias en Surinam, siglo XIX. Tras siglos de sufrimiento, rebeliones y resistencia en las plantaciones y en la selva, llegó un momento en el que la historia de Surinam dio un giro profundo: la abolición de la esclavitud. Pero ese proceso no fue sencillo ni rápido. Fue el resultado de tensiones acumuladas durante mucho tiempo, tanto dentro de las colonias como en Europa. A comienzos del siglo XIX, el mundo estaba cambiando. Las ideas de libertad e igualdad que se habían expandido tras la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos llegaban también a los territorios coloniales. En Europa, cada vez más voces denunciaban la esclavitud como un sistema inhumano y contrario a los valores de la civilización moderna. Movimientos abolicionistas surgieron con fuerza en países como Inglaterra y Francia, presionando a los gobiernos y a las compañías coloniales. En Surinam, mientras tanto, la situación en las plantaciones seguía siendo extremadamente dura. Miles de esclavos trabajaban día y noche en la caña de azúcar, el café y el cacao, pero el sistema comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Las rebeliones eran cada vez más frecuentes. Las fugas hacia las comunidades cimarronas no cesaban y además, la economía de las plantaciones empezaba a enfrentar dificultades en el mercado internacional. La primera señal de cambio llegó en 1814, cuando los Países Bajos abolieron oficialmente el tráfico de esclavos, es decir, ya no se podía traer más africanos para ser vendidos en las colonias. Sin embargo, la esclavitud dentro de Surinam continuó. Era como cerrar la puerta de entrada, pero mantener a los que ya estaban adentro encadenados. La presión internacional y las luchas internas finalmente llevaron a un momento decisivo. El 1 de julio de 1863, el gobierno neerlandés decretó la abolición de la esclavitud en Surinam y en sus demás colonias. Ese día, unas 33.000 personas esclavizadas en Surinam recibieron la noticia de que, en teoría, eran libres. Imagínate ese momento. Campanas repicando, ceremonias religiosas, familias abrazándose, lágrimas de alegría. Para muchos era el fin de generaciones de sufrimiento, pero la realidad fue mucho más compleja. La abolición vino acompañada de condiciones que limitaban enormemente esa libertad. Durante 10 años más, hasta 1873, los exesclavos estaban obligados a seguir trabajando en las plantaciones bajo un sistema llamado Staatstoezicht, o supervisión estatal. Era como una especie de libertad vigilada. Ya no eran esclavos, pero tampoco podían decidir completamente sobre sus vidas. Estaban atados a las haciendas, debían cumplir jornadas de trabajo y recibían salarios muy bajos. Fue una forma de garantizar que los dueños de las plantaciones no perdieran repentinamente su mano de obra. Mientras tanto, los antiguos propietarios recibieron indemnizaciones económicas del Estado neerlandés por la pérdida de sus esclavos. Es decir, los que habían explotado a miles de personas durante siglos recibieron dinero, mientras que los exesclavos tuvieron que seguir trabajando en condiciones casi forzadas. Este hecho dejó una huella de injusticia profunda en la sociedad surinamesa. En 1873, cuando terminó la etapa de supervisión, muchos libertos decidieron abandonar definitivamente las plantaciones. Algunos se fueron a vivir a Paramaribo, la capital, donde buscaban nuevas oportunidades como artesanos, comerciantes o empleados. Otros
se asentaron en comunidades rurales, cultivando sus propias tierras y formando pueblos libres. Fue en esta época cuando nacieron muchas aldeas y barrios que todavía hoy existen y que guardan la memoria de esos primeros años de libertad. La abolición también abrió una nueva etapa en la composición demográfica del país. Al disminuir la mano de obra disponible para las plantaciones, los colonos empezaron a importar trabajadores contratados de otras partes del mundo. Así llegaron, primero, inmigrantes de China y después, en grandes cantidades, hindúes desde la India y javaneses desde Indonesia. Estos grupos, traídos bajo contratos laborales, transformaron la diversidad cultural de Surinam, dando origen a la sociedad multiétnica que conocemos hoy. En el plano cultural, la abolición permitió que las tradiciones africanas florecieran con más fuerza. La música, las danzas, las religiones afrodescendientes y las lenguas criollas ya no tenían que esconderse tanto como antes. Era un renacer cultural que con el tiempo se convertiría en uno de los pilares de la identidad surinamesa. Pero, al mismo tiempo, la herida de la esclavitud no desapareció de un día para otro. La pobreza, la discriminación y la marginación siguieron marcando la vida de muchos descendientes de esclavos. La abolición fue un triunfo, sí, pero también dejó claras las desigualdades que tardarían generaciones en intentar corregirse. En definitiva, el 1 de julio de 1863 fue un día histórico, el día en que la libertad se proclamó oficialmente en Surinam. Sin embargo, fue también el inicio de nuevos desafíos. Construir una sociedad donde la libertad no fuera solo una palabra escrita en un decreto, sino una realidad en la vida de cada persona. Y a partir de esa nueva sociedad marcada por la mezcla de pueblos, africanos, indígenas, europeos, hindúes y javaneses, Surinam entraría en un proceso que daría forma a su identidad multicultural y que definiría los siguientes capítulos de su historia. 6. La llegada de los trabajadores contratados y la formación de una sociedad multiétnica, siglos XIX-XX. Con la abolición de la esclavitud en 1863 y el final del sistema de supervisión estatal en 1873, Surinam enfrentó un enorme desafío. Las plantaciones que habían sostenido la economía durante siglos se quedaron sin suficiente mano de obra. Muchos libertos, cansados de generaciones de explotación, abandonaron definitivamente los campos de azúcar y café para buscar nuevas formas de vida. Pero los colonos europeos, decididos a mantener sus negocios, buscaron una solución: traer trabajadores de otras partes del mundo bajo contratos estrictos. Fue así como Surinam comenzó a transformarse en un verdadero mosaico cultural. El primer grupo de inmigrantes que llegó fueron chinos en 1853, antes incluso de la abolición definitiva. Eran contratados principalmente para reemplazar a los esclavos que se fugaban o se rebelaban, aunque su número fue relativamente pequeño al inicio. Con el tiempo, sin embargo, los chinos se convirtieron en una comunidad muy influyente, dedicándose al comercio, a las tiendas de barrio y a la gastronomía, hasta el punto de que hoy forman parte esencial de la identidad urbana de Surinam. Después de los chinos, llegaron los hindúes británicos provenientes de la India, entonces bajo dominio del Imperio Británico. Entre 1873 y 1916, más de 34.000 hindúes fueron llevados a Surinam bajo el sistema de trabajo por contrato conocido como indenture. Firmaban contratos de 5 años para trabajar en plantaciones con la promesa de un salario, alojamiento y, en algunos casos, el derecho a regresar a India. Sin embargo, las condiciones eran duras: largas horas bajo el sol, estricta disciplina y salarios bajos que muchas veces apenas alcanzaban para sobrevivir. A pesar de las dificultades, muchos decidieron quedarse tras cumplir sus contratos y poco a poco formaron comunidades sólidas.
Trajeron consigo sus lenguas, como el hindi y el bhojpuri, sus tradiciones religiosas, como el hinduismo y el islam, y sus celebraciones culturales, entre ellas el Diwali y el Holi, que todavía hoy iluminan las calles surinamesas con colores y música. Sus descendientes, conocidos como hindustanis, se convirtieron en uno de los grupos más numerosos e influyentes del país. No fueron los únicos. En 1890 comenzó la llegada de los javaneses desde Indonesia, otra colonia neerlandesa. En total, unos 33.000 trabajadores fueron trasladados hasta 1939. También ellos vinieron bajo contratos de trabajo para las plantaciones de azúcar y otros cultivos. Trajeron con ellos su lengua, su cultura y su religión, principalmente el Islam y el animismo javanés, aunque con el tiempo también adoptaron el cristianismo en algunos casos. Los javaneses introdujeron nuevos sabores a la cocina surinamesa, el arroz frito, el satay y las especias, que hoy son parte inseparable de la identidad culinaria del país. La llegada de estos grupos cambió para siempre la composición demográfica de Surinam. A los indígenas originarios, a los afrodescendientes libertos y a los europeos neerlandeses se sumaron ahora hindúes, javaneses y chinos. Era como un crisol de culturas, religiones, idiomas y tradiciones, todas conviviendo en un territorio relativamente pequeño. Por supuesto, esa convivencia no estuvo libre de tensiones. En las plantaciones, los diferentes grupos muchas veces eran puestos en competencia entre sí para evitar que se unieran contra los patrones. Además, las diferencias de lengua y costumbres creaban barreras entre comunidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa diversidad fue tejiéndose en una identidad compartida. Paramaribo, la capital, se convirtió en un reflejo de este mosaico: mezquitas junto a iglesias, templos hindúes cerca de sinagogas judías y calles donde se podían escuchar varios idiomas a la vez. En el ámbito social, esta diversidad también significó la creación de nuevas formas de vida comunitaria. Los descendientes de africanos mantuvieron vivas sus tradiciones en aldeas y en barrios urbanos. Los hindúes formaron organizaciones religiosas y culturales propias. Los javaneses cultivaron sus prácticas agrícolas tradicionales y los chinos expandieron el comercio. Cada grupo aportaba algo distinto, creando una riqueza cultural que, aunque nacida de un pasado de explotación, terminó siendo una de las mayores fortalezas del país. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Surinam ya no era solo una colonia de plantaciones, sino una sociedad profundamente multiétnica. Esa pluralidad se convirtió en un rasgo característico que con el tiempo sería tanto una fuente de orgullo como un desafío a la hora de construir un proyecto nacional común. Así, de la mano de los trabajadores contratados y de sus descendientes, Surinam entraba en el siglo XX como un país con múltiples raíces, donde el futuro ya no dependía únicamente de las plantaciones, sino de la capacidad de su gente para convivir, resistir y dar forma a una identidad compartida. Y 7. Surinam durante las dos guerras mundiales y sus repercusiones, 1914-1945. El inicio del siglo XX encontró a Surinam todavía bajo el dominio neerlandés, convertido en un mosaico cultural tras la llegada de chinos, hindúes, javaneses y otros pueblos contratados para trabajar en las plantaciones. Sin embargo, pronto el mundo entero se vería sacudido por dos conflictos de dimensiones jamás vistas. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y 2 décadas después, la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Aunque Surinam estaba muy lejos de los campos de batalla europeos, ambas guerras dejaron huellas profundas en su economía, en su sociedad y en la manera en que los surinameses entendían su lugar en el mundo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial,
los Países Bajos, potencia colonial de Surinam, se declararon neutrales. Esto significó que Surinam no envió tropas a Europa, pero eso no quiere decir que la guerra no afectara al país. Al contrario, el comercio internacional se vio trastornado. El transporte marítimo era peligroso por la presencia de submarinos alemanes en el Atlántico, lo que encareció y redujo la llegada de productos básicos. Artículos como harina, sal y queroseno comenzaron a escasear, lo que elevó los precios y golpeó la vida cotidiana de la población. Las plantaciones que dependían de la exportación de cacao, café y azúcar se vieron afectadas también. Los mercados europeos estaban en crisis y los productos de Surinam ya no tenían la misma demanda. Esto significó que muchos trabajadores perdieron empleos o vieron reducidos sus ingresos. Sin embargo, en medio de la dificultad, hubo un cambio importante. Se fortaleció la producción local de alimentos como arroz, banano y mandioca, impulsada por las comunidades hindúes y javanesas. Así, en tiempos de crisis global, Surinam empezó a depender más de sí mismo para sobrevivir. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto aún más decisivo. En 1940, cuando la Alemania nazi invadió y ocupó los Países Bajos, el vínculo con la metrópoli se rompió de manera dramática. Surinam, como colonia, quedó bajo la administración de un gobierno neerlandés en el exilio, pero con la supervisión directa de los Estados Unidos, que veían en este pequeño territorio del Caribe una pieza estratégica. ¿Y por qué Surinam se volvió tan importante en esa época? La respuesta está en un recurso natural crucial: la bauxita, el mineral del que se extrae el aluminio. En plena guerra, el aluminio era indispensable para fabricar aviones militares. Surinam, junto con Guayana, se convirtió en uno de los principales proveedores de bauxita para los aliados. Se calcula que más del 60% del aluminio usado por Estados Unidos durante la guerra salió de las minas surinamesas. Esto transformó radicalmente la economía del país. Mientras que antes la riqueza estaba ligada a las plantaciones, ahora la minería de bauxita dominaba. Llegaron nuevas inversiones extranjeras, se construyeron carreteras y se modernizaron puertos para facilitar la exportación. La ciudad de Paranam, cercana a Paramaribo, se convirtió en el corazón de esta industria. La importancia estratégica de Surinam hizo que Estados Unidos desplegara tropas en el país para proteger las minas y los puertos de posibles ataques alemanes. En 1941 se firmó un acuerdo que permitía la presencia de miles de soldados estadounidenses en el territorio. Para muchos surinameses fue la primera vez que vieron una presencia militar extranjera tan directa. Los soldados trajeron no solo armas y disciplina, sino también costumbres nuevas, música, productos y un estilo de vida que impactó a la sociedad local. Mientras tanto, en Europa, los judíos eran perseguidos por el régimen nazi. Algunos refugiados judíos lograron llegar hasta Surinam, donde se integraron en la comunidad, reforzando aún más la diversidad cultural del país. Pero la guerra también trajo dificultades. La vida cotidiana estuvo marcada por el racionamiento de alimentos y productos básicos, y la desigualdad social se hizo más evidente. Mientras las compañías mineras obtenían ganancias extraordinarias, muchos trabajadores seguían en condiciones duras, sin acceso a los beneficios de esa riqueza. Cuando la guerra terminó en 1945, Surinam había cambiado para siempre. El país había pasado de ser una colonia agrícola empobrecida a convertirse en una fuente clave de minerales para la economía mundial. La bauxita generó un crecimiento sin precedentes, pero también fortaleció la dependencia del país hacia intereses extranjeros. Además, las guerras despertaron una nueva conciencia en los surinameses. Vieron que, aunque vivían lejos de los centros de poder,
Su tierra tenía un valor estratégico enorme y comenzaron a preguntarse si Surinam podía ser tan importante para el mundo, ¿por qué debía seguir bajo el control de los Países Bajos? Estas preguntas abrirían el camino hacia el despertar político y las primeras demandas serias de autonomía en las décadas siguientes. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Surinam no solo había cambiado económicamente, sino también en su manera de pensarse a sí mismo. Y ese despertar sería el preludio de un nuevo capítulo: las luchas por la autonomía, el autogobierno y el inicio del camino hacia la independencia. Y 8. El surgimiento de los movimientos políticos y las primeras demandas de autonomía, 1945-1950. Con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo entero entró en una nueva etapa, y Surinam no fue la excepción. Después de haber sido un punto estratégico para los aliados gracias a sus minas de bauxita, el país quedó marcado por un cambio profundo en su realidad económica y social. La riqueza generada durante los años de guerra despertó una pregunta inevitable en muchos surinameses: ¿por qué un territorio tan importante debía seguir siendo gobernado desde La Haya? La guerra había traído consigo la presencia de tropas estadounidenses, el contacto con nuevas ideas y la constatación de que Surinam podía jugar un papel decisivo en el escenario internacional. Cuando esas tropas se retiraron y el mundo se reorganizó bajo las Naciones Unidas, los surinameses empezaron a mirar hacia adentro, hacia sus propias necesidades y también hacia adelante, soñando con un futuro en el que ellos mismos pudieran decidir su destino. La población, diversa y compleja, ya no estaba conformada solamente por descendientes de africanos esclavizados y colonos europeos. A esa mezcla se habían sumado, durante el siglo XIX y principios del XX, los hindúes venidos de la India británica, los javaneses traídos de Indonesia, los chinos, los judíos y, por supuesto, los pueblos originarios que nunca desaparecieron del todo. Era un mosaico de culturas, lenguas, religiones y costumbres que convivían en un mismo territorio. Y aunque esa diversidad muchas veces generaba tensiones, también se convirtió en la base de un movimiento político nuevo. La idea de que Surinam no era solo una colonia neerlandesa, sino una nación en construcción. En este contexto, comenzaron a surgir partidos políticos. El Partido Nacional de Surinam, Nationale Partig Suriname, NPS, fundado en 1946 por Johan Adolf Pengel y otros líderes afro-surinameses, se convirtió en una de las principales fuerzas políticas. El NPS defendía los intereses de los afrodescendientes y buscaba mayores derechos políticos y sociales para la población local. En paralelo, surgieron organizaciones que representaban a otras comunidades, como los hindúes y los javaneses, que también querían voz en la vida pública. La gran discusión de esos años giraba en torno a la autonomía política. Durante siglos, las decisiones más importantes se habían tomado en los Países Bajos, sin consultar realmente a la población surinamesa. Pero ahora, con la ola de descolonización que recorría Asia, África y el Caribe, los surinameses empezaban a exigir participación en el gobierno de su propio país. Los Países Bajos, debilitados tras la guerra y enfrentando ya la independencia de Indonesia en 1949, no podían ignorar esas demandas. En 1948 se introdujo en Surinam el sufragio universal, lo que significó que todos los adultos, sin importar su origen, podían votar. Fue un cambio revolucionario. Por primera vez, campesinos javaneses, comerciantes chinos, trabajadores afrodescendientes y líderes indígenas podían influir en el rumbo político del país. Las elecciones se convirtieron en un verdadero laboratorio de la democracia surinamesa. Aunque las tensiones entre comunidades eran evidentes,
porque cada grupo buscaba proteger sus propios intereses. También fue la primera vez que se habló seriamente de un proyecto nacional compartido. El debate sobre la autonomía tomó más fuerza a comienzos de los años 50. Surinam no podía seguir siendo gobernado como en la época colonial. Era necesario un nuevo acuerdo que reconociera su particularidad y le diera más control sobre sus propios asuntos. La presión crecía en las calles, en los sindicatos y en los parlamentos locales. La gente quería decidir sobre la educación, la economía, la administración pública y sobre todo sobre el uso de los recursos naturales, como la bauxita, que hasta entonces había beneficiado principalmente a compañías extranjeras y a la metrópoli. En La Haya, el tema también era imposible de evitar. Los Países Bajos entendían que el viejo sistema colonial ya no tenía cabida en el nuevo mundo de posguerra. Así, comenzaron a discutir la creación de una unión del Reino de los Países Bajos, que reconociera más derechos y autonomía a Surinam y a las Antillas neerlandesas. La década de 1950 fue, por tanto, un tiempo de efervescencia política en Surinam. Las plazas se llenaban de discursos, los periódicos locales reflejaban debates encendidos y la población participaba cada vez más en las decisiones. Era un país que comenzaba a despertar a la vida democrática, aunque todavía bajo la sombra de la metrópoli. Este despertar político, marcado por el nacimiento de partidos, la introducción del sufragio universal y las primeras demandas serias de autonomía, fue el preludio de un cambio aún mayor. Porque muy pronto, ese deseo de autogobierno se transformaría en un nuevo estatus político dentro del Reino de los Países Bajos y abriría el camino que, décadas después, llevaría a la independencia definitiva de Surinam. Y así, de las esperanzas y tensiones de la posguerra, pasamos al siguiente capítulo: la autonomía dentro del reino y las reformas constitucionales de 1954, que darían un giro trascendental en la historia del país. Antes de continuar con esta historia, ¿ya te suscribiste al canal? Hazlo ahora mismo y no olvides dejar tu me gusta en este video. Con ese simple gesto estarás ayudando a que muchas más personas puedan descubrir esta historia y mantener viva nuestra memoria. Tu apoyo marca la diferencia. En 9. La autonomía dentro del Reino de los Países Bajos, 1954. El año 1954 fue un punto de inflexión en la historia de Surinam. Hasta ese momento, el territorio había vivido bajo la condición de colonia, con cierta participación política lograda tras la Segunda Guerra Mundial, como el sufragio universal de 1948 y la aparición de partidos locales. Pero aún quedaba pendiente una cuestión central: ¿cómo conciliar las aspiraciones de autonomía de los surinameses con el control que seguían ejerciendo los Países Bajos? La respuesta llegó con la creación de la Carta del Reino de los Países Bajos, Statut voor het Koninkrijk der Nederlanden, firmada el 15 de diciembre de 1954. Este documento no solo fue importante para Surinam, sino también para las Antillas neerlandesas. Con él se estableció que los Países Bajos, Surinam y las Antillas formarían un solo reino, pero cada uno con su propio grado de autonomía interna. ¿Qué significaba eso en la práctica? Significaba que, desde ese momento, Surinam dejaba de ser oficialmente una colonia y pasaba a tener un gobierno propio, con amplias competencias en asuntos internos como educación, salud, economía y cultura. El Parlamento de Surinam, elegido por sufragio universal, tenía poder real de decisión en muchas áreas de la vida cotidiana. Sin embargo, temas como la defensa, las relaciones exteriores y la nacionalidad seguían bajo control compartido con el reino y, en última instancia, con La Haya. Para muchos surinameses, este fue un triunfo largamente esperado. Después de siglos en los que las decisiones más importantes se tomaban a miles de kilómetros,
ahora podían sentir que el país avanzaba hacia un futuro donde ellos mismos eran protagonistas. Los periódicos locales celebraban el cambio, y en las calles de Paramaribo se vivió con entusiasmo la noticia de que Surinam ya no era una colonia en sentido estricto. Pero también había dudas y críticas. Algunos sectores decían que la autonomía era limitada, que todavía dependía demasiado de los Países Bajos, especialmente en lo económico. Y tenían razón en parte. Aunque Surinam ahora podía administrar sus asuntos internos, la economía seguía muy ligada a la metrópoli, sobre todo a través de la exportación de bauxita, que era controlada por grandes compañías internacionales y destinada en gran medida a Europa y Estados Unidos. La política interna también comenzó a tomar una nueva forma. Con más poder en sus manos, los partidos locales se convirtieron en actores centrales de la vida surinamesa. El Partido Nacional de Surinam, NPS, que representaba en gran medida a los afrodescendientes, se fortaleció. Pero también surgieron partidos vinculados a las comunidades hindúes, como el VHP, Boroitstrevende, Hervormingsparti y javanesas. Cada grupo buscaba defender los intereses de su comunidad, lo que convirtió a la política surinamesa en un verdadero mosaico étnico, a la vez vibrante y complejo. La década de 1950 y los años que siguieron estuvieron marcados por este nuevo modelo de autonomía. En Paramaribo, el Parlamento y los ministerios locales comenzaban a debatir y aprobar leyes propias, mientras que en La Haya se discutían los grandes temas del reino en conjunto. Era una relación delicada, a veces armónica y otras conflictiva, porque siempre surgía la pregunta, ¿hasta dónde podía llegar la independencia surinamesa dentro del reino? En lo social, el nuevo estatus dio un impulso al orgullo nacional. Se promovió con más fuerza la educación, se difundieron símbolos propios y se habló cada vez más de una identidad surinamesa distinta, aunque todavía dentro del marco neerlandés. Las escuelas enseñaban la historia del país, las radios transmitían música local y las festividades mezclaban las tradiciones africanas, hindúes, javanesas y europeas, consolidando la diversidad cultural como parte de la esencia del pueblo. Sin embargo, esa misma diversidad también generaba tensiones. No era fácil gobernar un país tan plural, donde afrodescendientes, hindúes, javaneses, indígenas, chinos y europeos tenían intereses diferentes. Las elecciones muchas veces reflejaban divisiones étnicas más que proyectos nacionales comunes. Aún así, con todos sus retos, el sistema funcionaba y Surinam aprendía a dar sus primeros pasos como un país que ya no era colonia, aunque aún no era plenamente independiente. La firma de la Carta de 1954, por tanto, fue como abrir una puerta. Detrás de ella estaba el camino que llevaría paso a paso hacia la independencia total. Pero todavía quedaban años de debates, tensiones políticas y negociaciones con los Países Bajos. El siguiente capítulo mostraría cómo, durante las décadas de 1960 y 1970, esas aspiraciones de autonomía se transformarían en un movimiento mucho más fuerte. La demanda de independencia completa que finalmente llegaría en 1975. 10. El camino hacia la independencia total, década de 1960-1975. Tras la firma de la Carta del Reino de 1954, Surinam ya no era considerado una colonia, sino un territorio autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Sin embargo, con el paso de los años, esa autonomía comenzó a sentirse insuficiente. La pregunta que estaba en boca de muchos era inevitable. ¿Por qué seguir atados a los Países Bajos si ya se podían gobernar a sí mismos? La década de 1960 abrió un tiempo de intensos cambios sociales y políticos. El mundo entero estaba transformándose
África veía nacer nuevos países tras el fin del colonialismo. El Caribe también vivía procesos de emancipación y en América Latina los movimientos populares exigían mayor justicia social. En ese contexto, los surinameses empezaron a mirar con más fuerza hacia la independencia. En el plano político, los partidos locales cobraron protagonismo. El Partido Nacional de Surinam, NPS, liderado principalmente por afrodescendientes, defendía con firmeza la idea de la independencia como un paso natural para consolidar la identidad nacional. Por otro lado, partidos como el BHP, Borgerligheidsstreven de Hervormingspartiet, de fuerte base hindú, eran más cautelosos. Temían que una ruptura total con los Países Bajos trajera inestabilidad económica o desigualdades que afectaran a sus comunidades. Esta división reflejaba lo complejo del mosaico social surinamés. Cada grupo étnico veía el futuro de manera distinta. Mientras tanto, en las calles y en la vida cotidiana, la idea de independencia se volvía tema de conversación constante. Los jóvenes, especialmente los estudiantes, se sentían parte de una generación que quería decidir su propio destino. Las radios locales transmitían debates encendidos y las asociaciones culturales impulsaban un orgullo cada vez mayor por las tradiciones propias. La música caseco, los carnavales, las festividades hindúes y javanesas y la herencia de los pueblos indígenas. Todo esto alimentaba un sentimiento de nación que pedía a gritos su soberanía. En lo económico, Surinam seguía dependiendo de la exportación de bauxita, un mineral clave para la producción de aluminio que era utilizado principalmente en Europa y Estados Unidos. Esta dependencia generaba dudas. ¿Podría el país sostenerse solo si se independizaba? Los Países Bajos, conscientes de esta preocupación, empezaron a negociar mecanismos de apoyo financiero para que Surinam no quedara a la deriva tras la independencia. La década de 1970 fue decisiva. En 1973, el NPS, liderado por Henk Arron, ganó las elecciones generales con una promesa clara: conducir a Surinam hacia la independencia. Este anuncio encendió pasiones. Para unos, era el momento histórico de cortar los últimos lazos coloniales. Para otros, era un salto al vacío lleno de incertidumbres. Muchos surinameses, temiendo un futuro incierto, emigraron hacia los Países Bajos antes de la independencia. Se calcula que alrededor de 40.000 personas, casi una quinta parte de la población, hicieron sus maletas en esos años para instalarse en Ámsterdam, Rotterdam o La Haya. A pesar de las tensiones internas, el proceso avanzó con rapidez. El gobierno de Henk Arron abrió negociaciones con La Haya y, sorprendentemente, los Países Bajos aceptaron el pedido sin grandes resistencias. El clima internacional favorecía estas decisiones. El colonialismo ya era mal visto en todo el mundo y Holanda prefería presentarse como una nación moderna y democrática, dispuesta a apoyar la independencia de sus antiguos territorios. Finalmente, la fecha fue fijada. El 25 de noviembre de 1975, Surinam se convertiría en una nación plenamente independiente. Los preparativos comenzaron meses antes. Paramaribo, la capital, se llenó de banderas con los nuevos símbolos patrios. La bandera verde, blanca y roja, con una estrella amarilla en el centro, símbolo de la unidad en la diversidad. Escuelas, asociaciones culturales y partidos políticos organizaron actos para educar a la población sobre el significado de aquel paso histórico. El día llegó y fue un momento cargado de emoción. En medio de discursos, música y celebraciones, la bandera de los Países Bajos fue arriada por última vez en Paramaribo y en su lugar ondeó la nueva bandera surinamesa.
En las calles, multitudes se abrazaban, lloraban y cantaban, conscientes de que estaban presenciando un acontecimiento único en su historia. El primer presidente de la República de Surinam fue Johan Ferrier, mientras que Henk Aaron se convirtió en su primer ministro. La independencia no fue solo un acto político, sino un despertar emocional. Representaba siglos de resistencia, desde los pueblos indígenas hasta los esclavos africanos que lucharon por su libertad, pasando por los obreros hindúes y javaneses que llegaron como trabajadores contratados. Todos ellos estaban presentes simbólicamente en ese amanecer de 1975. Sin embargo, la independencia también abría una nueva etapa llena de desafíos. ¿Cómo construir un país justo y próspero? ¿Cómo unir a tantas comunidades distintas bajo una sola bandera? ¿Cómo administrar una economía aún dependiente del exterior? Estas preguntas marcarían los años siguientes. Y así, con esperanza pero también con incertidumbre, Surinam entraba a la historia como una nación independiente. El próximo capítulo nos mostrará los primeros pasos de ese nuevo estado y cómo las promesas iniciales se enfrentarían con la dura realidad política y social de los años posteriores. 11. Los primeros años de la independencia y las tensiones internas, 1975-1980. El 25 de noviembre de 1975, cuando Surinam proclamó oficialmente su independencia, las calles de Paramaribo estallaron en una mezcla de alegría y nerviosismo. Era el inicio de una nueva etapa, la oportunidad de decidir su propio destino después de siglos de colonización. Sin embargo, esa libertad recién conquistada no trajo automáticamente estabilidad ni prosperidad. Muy pronto, los primeros años de la independencia estuvieron marcados por dudas, tensiones internas y grandes desafíos. El nuevo país nació con símbolos propios. Una bandera verde, blanca y roja, coronada por una estrella amarilla en el centro, y un himno nacional que exaltaba la unidad y la esperanza. El doctor Johan Ferrier se convirtió en el primer presidente, símbolo de consenso y respeto, mientras que Henk Aaron, líder del Partido Nacional de Surinam, NPS, asumió como primer ministro. Ambos eran figuras con experiencia, pero la tarea que tenían por delante era titánica: construir un Estado desde cero. Surinam heredaba instituciones débiles y una economía muy dependiente de un solo producto: la bauxita, mineral fundamental para la producción de aluminio. La exportación de bauxita representaba casi el 70% de los ingresos del país, lo que lo hacía extremadamente vulnerable a cualquier cambio en los precios internacionales. Para compensar esta fragilidad, los Países Bajos ofrecieron un generoso paquete de ayuda: 3.500 millones de florines neerlandeses, unos 1.500 millones de dólares de la época, como apoyo al desarrollo económico. Era una suma enorme, destinada a proyectos de infraestructura, salud y educación. Pero esa abundancia inicial no trajo el bienestar esperado. Muy pronto surgieron denuncias de mal manejo de los fondos y de corrupción dentro del gobierno. Los proyectos avanzaban lentamente. Muchos recursos se desviaban y la población, especialmente en las zonas rurales, seguía viviendo en la pobreza. Mientras en Paramaribo se hablaba de grandes planes de modernización, en el interior del país, las comunidades indígenas y los descendientes de cimarrones continuaban olvidados, sin acceso a servicios básicos. Las divisiones políticas también empezaron a hacerse visibles. Surinam era, y sigue siendo, una sociedad profundamente diversa: afrodescendientes, hindúes, javaneses, indígenas, chinos, europeos y mestizos convivían en el mismo territorio, pero no siempre en armonía. Los partidos políticos reflejaban estas divisiones étnicas.
y muchas veces las alianzas y los conflictos se daban más por origen comunitario que por ideologías. Esto generaba una democracia frágil, con gobiernos más preocupados por repartir cargos que por resolver los problemas del pueblo. La situación social tampoco ayudaba. Muchos surinameses, inseguros del futuro, habían decidido emigrar antes de la independencia. Más de 40.000 personas se trasladaron a los Países Bajos en los meses previos a 1975 y en los años siguientes la migración continuó. Esto provocó una paradoja. Mientras Surinam se independizaba, una parte significativa de su población buscaba seguridad y oportunidades en la antigua metrópoli. Se estima que, hacia finales de los años 70, vivían en los Países Bajos más surinameses que en el propio Surinam. A este contexto se sumaba la inestabilidad laboral y social. Muchos jóvenes desempleados sentían que la independencia no había cambiado sus vidas y los sindicatos comenzaban a organizar protestas contra el gobierno. Las promesas de una Surinam próspera y moderna parecían desvanecerse entre la corrupción, la desigualdad y la falta de resultados visibles. El clima político se tensaba cada vez más. El gobierno de Henk Aaron fue acusado de autoritarismo y de favorecer solo a ciertos sectores. La oposición, compuesta en gran parte por partidos de base hindú, denunciaba discriminación y falta de transparencia. Las Fuerzas Armadas, que hasta entonces habían tenido un papel secundario, empezaban a ganar protagonismo. Muchos soldados jóvenes, formados en un país recién nacido, veían con descontento cómo la clase política se enredaba en luchas internas mientras el pueblo sufría. Así, a tan solo 5 años de la independencia, Surinam se encontraba en una encrucijada. El sueño de libertad seguía vivo, pero la realidad mostraba un país dividido, dependiente económicamente y con instituciones débiles. La desconfianza hacia la clase política crecía cada día y el terreno estaba preparado para que surgiera una nueva fuerza que intentara tomar el control del destino nacional. Y sería precisamente en ese contexto de frustración y crisis que, en 1980, se produciría un hecho que cambiaría radicalmente el rumbo del país. El golpe de Estado militar, encabezado por un joven sargento llamado Desi Bouterse. 12. El golpe militar de 1980 y el régimen de Desi Bouterse. La joven República de Surinam, apenas con 5 años de vida independiente, vivía sumida en un ambiente de desconfianza y frustración. Las promesas de prosperidad que habían acompañado a la independencia de 1975 parecían desvanecerse. La corrupción, el mal manejo de los fondos de ayuda provenientes de los Países Bajos, el desempleo creciente y las divisiones étnicas y políticas habían debilitado al gobierno de Henk Aaron. El pueblo sentía que la independencia no había traído mejoras reales y que las élites políticas seguían luchando por intereses propios, mientras la mayoría de los ciudadanos continuaba en la pobreza. En este clima de descontento, un grupo de 16 sargentos del ejército, hartos de los abusos, las desigualdades y la falta de oportunidades, comenzó a conspirar. Eran hombres jóvenes, muchos de origen humilde, que no tenían acceso a la alta oficialidad militar, tradicionalmente reservada para quienes podían formarse en el extranjero o provenían de familias privilegiadas. Para ellos, el ejército debía ser una institución al servicio del pueblo y no una herramienta en manos de los políticos. La madrugada del 25 de febrero de 1980, los sargentos dieron el golpe. Dirigidos por un entonces poco conocido Desiré Delano Bouterse, ocuparon los cuarteles, las emisoras de radio y televisión y tomaron el control del país en cuestión de horas. La llamada Revolución de los Sargentos derrocó al gobierno civil sin una gran resistencia. El primer ministro Henk Aaron fue arrestado.
y el presidente Johan Ferrier, símbolo de estabilidad, dimitió poco después. La noticia conmocionó a Surinam y al mundo. Un pequeño país caribeño, recién estrenado en la independencia, había caído bajo el control de militares de rango medio, algo inédito en la región. Para algunos fue una esperanza. Veían en Bouterse y en sus compañeros una oportunidad de limpiar la corrupción y construir un Estado más justo. Para otros era un paso hacia la dictadura y el fin de la frágil democracia surinamesa. Bouterse, con apenas 34 años, se convirtió rápidamente en la figura central del nuevo régimen. Aunque oficialmente no asumió la presidencia, se convirtió en el hombre fuerte detrás del poder, primero como líder del Consejo Militar Nacional y luego como comandante del ejército. Con un discurso populista y revolucionario, prometía reformas profundas, luchar contra la corrupción, redistribuir las riquezas, fortalecer la identidad nacional y dar voz a quienes habían sido marginados. El gobierno militar inició una serie de cambios. Suspendió el parlamento, disolvió partidos políticos, limitó la libertad de prensa y tomó control de instituciones clave. Argumentaban que la democracia liberal había fracasado y que Surinam necesitaba un camino propio, inspirado en modelos revolucionarios de otros países del tercer mundo. Bouterse estableció vínculos con líderes como Fidel Castro en Cuba y con países socialistas, al mismo tiempo que mantenía relaciones ambiguas con Países Bajos y Estados Unidos. Pero junto a las promesas llegaron las sombras. Muy pronto, el régimen empezó a mostrar su rostro autoritario. Las críticas eran silenciadas, los opositores perseguidos y la represión se convirtió en parte del día a día. Aunque algunos sectores aplaudían el nuevo orden, especialmente jóvenes y trabajadores que esperaban cambios, muchos empezaron a temer que Surinam se encaminaba hacia un régimen dictatorial. La economía, mientras tanto, no lograba estabilizarse. La dependencia de la bauxita seguía siendo enorme y el aislamiento internacional comenzaba a sentirse. Países Bajos, indignado por el golpe, congeló gran parte de la ayuda financiera que había prometido tras la independencia, lo que agravó la crisis económica. Los primeros años del gobierno militar fueron, entonces, una mezcla de esperanza y miedo. El pueblo miraba con expectativa, pero también con incertidumbre, a este grupo de sargentos que había irrumpido en la escena política. Y aunque al inicio parecía que podían traer cambios positivos, los años siguientes mostrarían un rostro mucho más oscuro del régimen de Bouterse. Ese rostro se revelaría con brutalidad en diciembre de 1982, en un episodio que marcaría para siempre la historia de Surinam. Los tristemente célebres asesinatos de diciembre, donde 15 opositores fueron ejecutados y que dejaron una herida abierta en la memoria del país. Amigos, si esta historia te está atrapando, no olvides apoyarnos. Comparte este video con tus amigos. Dale un me gusta y verifica que ya estás suscrito al canal. Y lo más importante, activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. Con ese sencillo gesto, estarás ayudando a que más personas puedan descubrir este contenido y mantener viva nuestra memoria. 13. Los asesinatos de diciembre de 1982 y el endurecimiento del régimen militar. La Revolución de los Sargentos de 1980 había abierto un capítulo inesperado en la historia de Surinam. El pueblo, cansado de la corrupción de los gobiernos civiles, al inicio miró con cierta esperanza a Desi Bouterse y a sus compañeros militares. Pero muy pronto, esa ilusión se transformó en miedo. El régimen, que prometía justicia y cambios profundos, empezó a demostrar que estaba dispuesto a usar la fuerza más brutal para acallar cualquier oposición. El episodio que selló este giro autoritario ocurrió en diciembre de 1982, un mes que quedó marcado con sangre en la memoria nacional.
Todo comenzó porque la sociedad surinamesa, a pesar de la represión, no estaba dispuesta a permanecer en silencio. Periodistas, sindicalistas, profesores universitarios, abogados y militares descontentos formaban un grupo de voces críticas que denunciaban los abusos del régimen, exigían el retorno a la democracia y alertaban sobre el peligro de convertir a Surinam en una dictadura militar sin freno. Bouterse y el Consejo Militar Nacional veían a estos opositores como una amenaza directa. Temían que pudieran organizar un movimiento capaz de desestabilizar al gobierno o incluso derrocarlo con apoyo internacional. Fue en ese contexto que, la noche del 7 al 8 de diciembre de 1982, se produjo lo que luego se conocería como los asesinatos de diciembre. 15 destacados opositores fueron arrestados simultáneamente y llevados al fuerte Ceelandia, una histórica fortaleza colonial en Paramaribo que se transformó en escenario de horror. Entre ellos había periodistas como André Camperben y Joseph Slagveer, sindicalistas como Cyril Dahl, abogados como Eddie Bruma y militares que se oponían al régimen. Todos representaban voces influyentes que reclamaban democracia y derechos humanos. Oficialmente, el gobierno militar intentó justificar los hechos diciendo que los detenidos habían intentado escapar. Pero los testimonios y las investigaciones posteriores revelaron otra realidad. Fueron torturados y ejecutados de manera sumaria dentro del fuerte. Aquella madrugada, el miedo se apoderó de Paramaribo. Disparos, rumores y la noticia de que las figuras más valientes del país habían sido silenciadas de la forma más cruel. El impacto fue devastador. Surinam entero quedó en estado de shock. Las familias de las víctimas lloraban en silencio porque hasta hablar de lo sucedido podía costar la vida. El pueblo comprendió entonces que el régimen de Bouterse ya no era solo autoritario. Se había convertido en una dictadura que gobernaba a través del terror. La comunidad internacional reaccionó con dureza. Países Bajos, que ya había reducido la ayuda económica tras el golpe de 1980, suspendió casi todo el apoyo restante. Estados Unidos y Europa condenaron los asesinatos, y organizaciones de derechos humanos pusieron a Surinam bajo la lupa mundial. El pequeño país sudamericano, que buscaba un lugar en el concierto internacional, quedaba aislado y señalado como escenario de una de las peores violaciones de derechos humanos en la región durante esos años. En el interior, el miedo paralizó a muchos, pero también sembró una semilla de resistencia. Los asesinatos de diciembre marcaron un antes y un después. La gente comprendió que no podían confiar en promesas y que el costo de alzar la voz era altísimo. A partir de ese momento, el régimen militar gobernó con mano de hierro, reforzando la censura, limitando libertades básicas y manteniendo un control absoluto sobre la vida política. Sin embargo, ni siquiera el terror pudo apagar del todo el deseo de democracia. Bajo la superficie, en sindicatos, comunidades religiosas y pequeños círculos políticos, la llama de la resistencia siguió encendida, esperando el momento adecuado para volver a reclamar justicia. Los años siguientes demostrarían que ni siquiera la represión más brutal podía sofocar indefinidamente las aspiraciones de libertad. Pero antes de ese renacer democrático, Surinam viviría todavía más turbulencias, crisis económicas, más represión y un régimen que buscaba aferrarse al poder a toda costa. Y fue en esa tensión, entre el miedo impuesto por las armas y la resistencia silenciosa de un pueblo, donde comenzó a gestarse el siguiente capítulo: la lenta y dolorosa transición hacia un retorno a la vida democrática en la segunda mitad de la década de 1980. 14. El retorno gradual a la democracia en los años 80 y la transición política.
Tras los oscuros asesinatos de diciembre de 1982, Surinam quedó marcado por el miedo y el aislamiento internacional. El régimen de Bouterse había mostrado su rostro más duro y el país se hundía en una profunda crisis económica y moral. Sin embargo, como la historia suele enseñar, ningún régimen basado en el terror puede sostenerse eternamente. Poco a poco, las grietas comenzaron a abrirse y con ellas surgió la esperanza de que Surinam pudiera volver a caminar por el sendero de la democracia. El primer gran desafío fue económico. Con la suspensión de la ayuda de los Países Bajos, que representaba una parte enorme del presupuesto nacional, y con la desconfianza de otros países y organismos internacionales, Surinam se encontró prácticamente solo. Las reservas se agotaban, la inflación se disparaba y la pobreza se hacía cada vez más visible en las calles de Paramaribo y en las aldeas del interior. Las familias sentían en carne propia la escasez de productos básicos y el malestar social comenzaba a crecer. Bouterse y el Consejo Militar Nacional se dieron cuenta de que gobernar únicamente a través del miedo no sería suficiente. Necesitaban legitimar su poder y al mismo tiempo aliviar la presión internacional que exigía un retorno al orden democrático. Así, a mediados de los años 80, se empezó a hablar de transición política. Fue un proceso lento, lleno de tensiones, retrocesos y avances, pero que marcó el inicio del fin de la dictadura militar. En 1985, bajo una mezcla de presión popular e internacional, el régimen permitió la redacción de una nueva constitución. El objetivo era claro: ofrecer al mundo una imagen de que Surinam estaba dispuesto a volver a la legalidad democrática. Esta constitución, aprobada en 1987 mediante referéndum, establecía un sistema político basado en elecciones multipartidistas, un parlamento con mayor poder y la promesa de respeto a los derechos civiles. Para muchos, era como respirar aire fresco después de años de asfixia. Ese mismo año, en 1987, se celebraron las primeras elecciones generales desde el golpe de 1980. La participación fue masiva. Miles de surinameses acudieron a las urnas con la esperanza de un futuro diferente. El resultado fue contundente. La coalición opositora conocida como el Frente Democrático de Surinam, FDS, obtuvo una amplia victoria. Ramsewak Shankar, un político civil y antiguo ministro de Agricultura, se convirtió en presidente, marcando el retorno formal de los civiles al poder. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Aunque Shankar asumió el cargo, Bouterse seguía controlando de facto las Fuerzas Armadas, lo que lo convertía en una figura con enorme influencia detrás del telón. El ejército mantenía un poder paralelo y cada decisión importante del nuevo gobierno debía medirse con cuidado para no provocar un enfrentamiento con los militares. Era como si Surinam caminara sobre una cuerda floja. Había democracia en el papel, pero la sombra de los cuarteles seguía muy presente. Durante esos primeros años de transición, el país vivió una mezcla de esperanza y temor. Por un lado, los ciudadanos volvían a experimentar la libertad de expresión, los debates parlamentarios y la posibilidad de organizarse políticamente sin tanto miedo. Por otro, las heridas de la dictadura estaban aún abiertas y nadie olvidaba lo que había sucedido en 1982. El retorno a la democracia también coincidió con un momento complicado en el interior del país: el surgimiento del conflicto armado con la guerrilla de Ronnie Brunswick, conocido como la Guerra del Bosque Interior, 1986-1992, que enfrentó a las fuerzas militares del gobierno con grupos rebeldes, formados principalmente por cimarrones, en el este del país. Este conflicto interno añadió más inestabilidad a una nación que apenas trataba de levantarse.
Aún así, el retorno de las elecciones y la Constitución de 1987 marcaron un punto de inflexión. La sociedad surinamesa, golpeada por años de represión, volvía a soñar con la posibilidad de un Estado en el que las diferencias se resolvieran en las urnas y no con fusiles. Este proceso, lleno de luces y sombras, abriría paso al siguiente capítulo: el conflicto civil en el interior y las tensiones entre el poder militar y el gobierno civil, que demostrarían lo difícil que sería consolidar una democracia en un país aún bajo la influencia de los militares y las heridas del pasado reciente. U15. La Guerra del Bosque Interior y sus consecuencias, 1986-1992. Mientras Surinam intentaba recuperar la democracia con la Constitución de 1987 y las primeras elecciones en casi una década, otro desafío estallaba en el corazón del país: la Guerra del Bosque Interior, un conflicto armado que enfrentó al ejército, aún bajo la influencia de Bouterse, contra un grupo rebelde encabezado por Ronnie Brunswijk, antiguo guardaespaldas del propio Bouterse y líder de la comunidad cimarrona en el este del país. Imagina la escena: vastas selvas tropicales en la región del Marowijne, aldeas cimarronas asentadas a orillas de los ríos, comunidades que habían sobrevivido durante siglos manteniendo sus tradiciones africanas, y de pronto, en medio de ese mundo de naturaleza y cultura ancestral, estalla la guerra. No era una guerra convencional con grandes ejércitos, tanques o aviones, sino una guerra irregular, de emboscadas, incursiones rápidas y enfrentamientos en plena selva. Brunswijk fundó el grupo armado conocido como la Jungle Commando, Comando de la Selva, en 1986. Sus hombres, en su mayoría descendientes de cimarrones que conocían cada sendero, cada río y cada escondite de la selva, iniciaron ataques contra instalaciones militares y económicas, especialmente en el este de Surinam. Su objetivo declarado era luchar contra la dictadura militar de Bouterse y defender los derechos de los pueblos cimarrones, que habían sido históricamente marginados y olvidados por el Estado. La respuesta del ejército fue brutal. El gobierno militar consideraba a Brunswijk un traidor y un bandido, y lanzó operaciones de represalia contra las aldeas de la región. Uno de los episodios más terribles ocurrió en 1986 en el pueblo de Moiwana, donde fuerzas militares masacraron a más de 35 personas, en su mayoría mujeres y niños, acusándolos de colaborar con la guerrilla. Este crimen de guerra dejó cicatrices profundas y se convirtió en símbolo de la violencia de aquellos años. El conflicto desplazó a miles de personas. Familias enteras huyeron hacia el interior de la selva o cruzaron el río Marowijne para refugiarse en la vecina Guayana Francesa. Los campos de refugiados en territorio francés llegaron a albergar a miles de surinameses que escapaban del fuego cruzado. Muchos de ellos vivieron años en condiciones precarias, sin poder regresar a sus hogares destruidos. La economía del país también sufrió. Las plantaciones, minas y rutas comerciales del interior quedaron paralizadas por la guerra. El contrabando de armas y la violencia aumentaron, y el gobierno, debilitado por la crisis económica y la presión internacional, tenía cada vez más dificultades para controlar la situación. Mientras tanto, la política en Paramaribo seguía atrapada en la tensión entre el gobierno civil y los militares. Aunque en 1987 el país había celebrado elecciones, Bouterse y el ejército seguían siendo el verdadero poder detrás de bastidores. El conflicto con Brunswijk era, en muchos sentidos, un reflejo de esa lucha más amplia. El enfrentamiento entre la voluntad de los pueblos marginados de tener voz y el poder central que no quería perder el control. La guerra se extendió durante 6 largos años, con periodos de intensos combates y otros de relativa calma. Finalmente, en 1992,
Gracias a la mediación internacional y a los esfuerzos de organizaciones regionales, se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y el Jungle Commando. El acuerdo permitió el regreso de los refugiados y el reconocimiento de ciertos derechos para las comunidades cimarronas, aunque muchas de sus demandas quedaron pendientes. El fin del conflicto no significó una paz inmediata. Las aldeas destruidas tardaron años en reconstruirse, las familias desplazadas regresaron a casas en ruinas, y el trauma de la violencia permaneció en la memoria colectiva. Sin embargo, el acuerdo de 1992 abrió la puerta para que Surinam pudiera concentrarse nuevamente en sus desafíos políticos y económicos, dejando atrás, aunque con cicatrices visibles, una de las etapas más dolorosas de su historia contemporánea. Y así, tras el fin de la Guerra del Bosque Interior, Surinam entraba en los años 90 con un nuevo reto: consolidar su democracia, sanar las heridas del conflicto y reconstruir un país marcado por la división, la pobreza y la sombra persistente de los militares. Ese sería el siguiente capítulo en este viaje por la historia surinamesa. La historia del Suriname no terminó en los libros, porque también habla de ti y de mí. Es la historia de un pueblo que soportó la esclavitud, la pobreza, el olvido. Igual que muchas veces, tú también has sentido el peso de la injusticia, de las pérdidas o de los sueños que parecían imposibles. Pero Suriname nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad siempre nace una luz, que la unión puede vencer la división, que la memoria puede sanar las heridas y que la esperanza es más fuerte que cualquier dolor. Porque si este pequeño país, rodeado de selvas y marcado por tantas pruebas, pudo levantarse y construir su identidad, tú también puedes transformar tus caídas en fuerza y tus dolores en un nuevo comienzo. Esa es la verdadera promesa de la historia, que nunca es tarde para renacer. Antes de irte, cuéntame en los comentarios qué te pareció este video. Tu opinión es muy valiosa y con ese simple gesto ayudas a que más personas puedan descubrir nuestra historia. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Así seguimos creciendo juntos y trayéndote más relatos como este.